Pues muy bien, continuamos en nuestro programa de negocios con María Yudiso Oquendo. Y como ustedes saben, todas las noches en nuestra sección de coloquio noticioso, yo siempre tengo a un invitado, a una persona que viene para ayudarnos a establecer lo que es la noticia más cercana a nuestro programa o a hablarnos de lo que es el desarrollo del país, lo que es la política pública o el establecimiento de la política pública, de tal manera que tu negocio y el mío lo podamos desarrollar en un país donde hay certidumbre económica y financiera y donde de una manera u otra podamos tener un negocio que se pueda diversificar, ir al próximo nivel y sobre todas las cosas podamos hacerlo con tranquilidad y con sosiego financiero y legal, cuál es un asunto muy importante. Como ustedes saben, en programas anteriores hemos hablado de la divisa y otras situaciones particulares que nos encontramos cuando hacemos negocios fuera de los Estados Unidos o fuera de Puerto Rico. Una de las cosas más interesantes que Puerto Rico nos ofrece es hacer negocios como en el norte, con seguridad financiera, con leyes, normativas, regulaciones que nos permiten hacer un negocio de tranquilidad, de inversión segura. Y esta noche en particular vamos a estar hablando con mi invitado sobre lo que es el negocio, el desarrollo de la política pública de un país que yo te diría que es lo más importante, es la base para establecer lo que es el desarrollo de la empresa privada en particular. Esta noche con nosotros está Héctor Luis Acevedo, el licenciado Héctor Luis Acevedo, exalcalde de San Juan y una persona a quien queremos mucho, admiramos mucho y es nuestro mentor en la gestión pública. Licenciado, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerlo acá en mi programa. Un placer y siempre recordamos los tiempos tuyos en el servicio público como de los mejores que hemos vivido. Ay, pues muchas gracias. Pues cuéntenos qué está haciendo en los últimos años. Desde 1997 hasta el día de hoy me he dedicado a tiempo completo a la enseñanza universitaria y a escribir algunos ensayos y promover unos libros. Enseñamos 5, a veces 6 clases al semestre. El semestre pasado enseñé en San Germán, enseñé en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica en Ponce, enseñé en la Escuela Graduada y enseñé en bachillerato cursos primarios, que siempre insisto que es el reto mayor de un maestro, exponer en términos sencillos asuntos que quizás son muy complejos. Me encanta la enseñanza, veo eso como una extensión de mi servicio público de 23 años. Muy bien. Tanto en el Departamento de Estado, en la Comisión Estatal de Elecciones, como en la Alcaldía de San Juan, donde estuvimos 8 años. Qué bueno, fíjense, yo les digo que tener a Héctor Luis Acevedo de maestro debe ser una cosa maravillosa. Cuando yo decidí, ¿verdad?, a petición de nuestro querido Héctor Luis Acevedo, a asumir un rol público, nunca lo había hecho antes y fue muy interesante cómo esta persona tan maravillosa, tan inteligente nos lleva al servicio público y nos enseña ese proceso. Así que si usted que está viéndonos hoy es un exalumno del licenciado Acevedo o es un alumno o piensa tomar una clase con él pronto dentro de un mes, usted tendrá el mejor profesor del mundo. Así que sáquele el jugo todo lo que pueda a esa inteligencia y a esa sapiencia. Licenciado, me gustaría mucho que habláramos hoy de lo que es política pública del país. Cuéntenos qué es lo que es la política pública. Pues mira, la política pública en el caso de Puerto Rico es sumamente crucial para la vida de todos nosotros, desde abrirnos oportunidades en las universidades. Eran 5.000 estudiantes universitarios en el 1942, hoy son 175.000 estudiantes universitarios. Wow. Desde poder extender nuestra vida, ¿verdad? Los programas de salud pública que estamos viviendo una situación crítica, pues en Puerto Rico en la década del 40 la extensión de vida del puertorriqueño promedio eran 48 años. Exacto. Hoy son 75, así. Eso no sucedió sin una política pública de promover salud en el hogar, educación de las madres, hospitales, centros de diagnóstico. O sea, la política pública dirige al país. Igualmente es la que promueve negocios, promueve repartición de programas de incentivos para establecimiento de negocios, promueve también el pago de los servicios, que es uno de los asuntos en este programa tan importante, que el gobierno tiene que pagar los servicios que consume con certeza y prontitud
Igualmente los permisos que da tienen que tener el aval del gobierno para tener la certeza de que si le dan un permiso vale. Y también el gobierno tiene que tener la rapidez de aprobar o de negar. Yo me recuerdo que nosotros a veces teníamos más interés en que decidieran lo que fueran a decidir que posponer y posponer. Muy bien. O sea que yo creo que esos elementos son cruciales en la política pública de un país para brindarle a lo que yo creo que es crucial en Puerto Rico, que es el fortalecimiento de un sector privado que complemente las áreas críticas que tiene que hacer el sector público. Nosotros vimos con mucho entusiasmo cuando podíamos hacer proyectos que con incentivos gubernamentales la empresa privada podía hacerlo a veces más rápido que el gobierno, y nosotros lo vimos hacer. Muy bien. Vimos también cómo se hacían cosas malas y cómo se hacían cosas bien. Y esa experiencia nos brinda la oportunidad de dirigir caminos en Puerto Rico. Fíjate que en Puerto Rico las políticas públicas, por ejemplo, de impuestos bajos a la propiedad, que ahora entra un poco en crisis, es uno de los elementos, y de facilitarle, como hablábamos con uno de los invitados a este programa, tierra para que construyeran sus hogares, etcétera, promueven que en Puerto Rico tiene más dueños de propiedad porcentualmente que los Estados Unidos, teniendo casi una tercera parte de su ingreso. O sea, ese es el mejor ejemplo que tú puedes dar de una política pública exitosa en el macro, ¿verdad? En el conjunto total, de que en Puerto Rico, con menos ingresos por persona, sustancialmente menos, tenemos más dueños de propiedad. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la vivienda, como hay tantos impuestos de la propiedad, es tan cara, muchos elementos de ello, pues provee para la vivienda de alquiler más que la vivienda de propiedad. Correcto. Y nosotros hemos visto la diferencia también que eso representa en la calidad de vida de las personas. Eso es política pública. ¿Qué tipo de recursos o qué tipo de alternativas debe tener un líder que promueve la política pública? Háblenos un poco de ese hombre y esa mujer que de una manera u otra es el que promueve la política pública. Bueno, ¿qué tipo de características debe tener? Bueno, yo creo que son tres fundamentalmente, ¿verdad? Que es el sentido de misión, el sentido de misión, el poder de convocatoria, ¿verdad? Y los elementos de tener un equipo que haga realidad esas ideas. Sí, eso es muy importante. Y también, pues, el sentido de misión para mí ha sido sumamente crítico, porque quizás los que venimos de una familia que no tenían tantos recursos, pues el gobierno fue el que abrió esas oportunidades, y uno tiene el sentido de misión de abrírselas a otros para tener su hogar propio, para tener una educación universitaria, para tener salud, para tener el acceso al potencial que le da ese ser humano, y que muchas veces los niños más privilegiados en términos de recursos mentales en este país se quedaban sin poder ir a la universidad porque eran hijos de familias pobres. Y ahí vemos decanos de escuela de derecho, miembros de gabinete, o sea, médicos prominentes en el país, directores, pues que vinieron de las escuelas públicas cuando que de otra manera no hubiesen tenido oportunidad. Y la Universidad de Puerto Rico y las universidades privadas que han surgido en el país. Yo creo que Puerto Rico es un ejemplo bien claro. En poco espacio de tiempo, pocos pueblos en el mundo han tenido un progreso tan radical, y entonces, ¿qué pasó? Administramos ese progreso muy bien en muchos años, y luego empezamos a gastar más de lo que podíamos pagar razonablemente. Y eso nos lleva a la situación particular. Bueno, sí, pero eso, había una persona que murió el año pasado y que le estamos trabajando ahora en un testimonio que se llama don Roberto de Jesús Toro, que fue director de presupuesto del gobernador Togwell, del gobernador Piñero y el gobernador Muñoz Marín. Eso no se da en la historia. Que tenía el sentido de que uno tiene que ser cuidadoso con las inversiones públicas y tener siempre lo que él en esa generación, de tener un banco gubernamental sumamente fortalecido, y eso era un ejemplo también para la empresa privada de que el gobierno podía administrar su cosa pública. Déjame decirte, María Judith, cuando viene aquí el presidente Truman a visitar a Puerto Rico en 1947,
encuentra al gobernador 46-47, el gobernador Piñero, el primer puertorriqueño que habían designado, y había grandes reservas en el Congreso de los Estados Unidos de nombrar un puertorriqueño. ¿Y por qué? Porque decían que los puertorriqueños iban a gastar más de lo que producían, porque la legislatura aprobaba muchos proyectos con cargos a fondos no existentes. Entonces decía, cuando llegue el gobernador, que era el que los vetaba, y llega del mismo grupo de personas, pues van a gastar y van a quebrar el país. Otro puertorriqueño más y se va a quebrar rápido. Cuando llega Piñero, y su gran éxito, y lo dice Truman, es que mire, se ha gobernado mejor Puerto Rico que cuando los Estados Unidos lo gobernaban. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a negar el gobernador electivo si en 10 años han tenido 11 años, han aumentado la expectativa de vida? Cuadraron el presupuesto que más nadie pudo cuadrar en los Estados Unidos. Y empezó un desarrollo. Y ahí empezó la ley de incentivos. Claro. ¿Y por qué? Porque cogieron el dinero y no lo metieron en gastos recurrentes, sino lo metieron en hacer obra pública. Exacto. Y si había dinero para esa obra pública, se hacía el acueducto, el aeropuerto, etcétera. Y ese ejemplo de lo que es gobernarse uno mismo bien, es lo que le permitió a Puerto Rico crecer económica y políticamente. Muy bien. Y yo creo que ese ejemplo que tenemos en nuestro haber de pueblo lo debemos usar, lo debemos pensar, lo debemos meditar y aprender de sus virtudes y sus errores para el futuro. En la sección de la empresa privada hemos estado hablando mucho sobre el asunto de volver a las bases, de volver a la base. Y usted nos está diciendo, mire, volvamos a leer esos libros de esos años, volvamos a ver cómo lo hizo Piñero en particular, y vamos a ver qué de esas cosas nosotros podemos readoptar ahora mismo para volver a poner a Puerto Rico en un nivel, ¿verdad?, donde siempre ha estado. Yo veo a Puerto Rico con mucha esperanza, licenciado. Veo que nosotros tenemos mucha creatividad, hay muchos recursos humanos en este momento, tanto en la empresa privada como en el gobierno, para poder poner a Puerto Rico a correr nuevamente. Hay que hacer unos ajustes, de eso no hay duda, ¿verdad?, que tengamos que hacer unos ajustes, pero si todos cooperamos, yo creo que podemos volver a poner a Puerto Rico en el lugar donde siempre ha estado. Y lo otro es que si algo nos consuela es que no somos nosotros los únicos. El mundo entero está pasando por una posición muy particular, aunque Puerto Rico tiene unos problemas que sí los tenemos que atacar directamente. Pero es muy interesante lo que el licenciado Héctor Luis Acevedo nos está diciendo. Nosotros siempre hemos tenido la capacidad de administrarnos como pueblo y de ser ejemplos para otros, y yo creo que esta no va a ser la exención particular. Usted me ha hecho llegar varios de sus libros, de los libros que he estado editando, y antes de leerles particularmente sobre háblenos sobre sus libros en los últimos años. ¿Qué usted ha estado haciendo en esa área? Bueno, pues en adición a estar enseñando mis cursos y sin ganar un centavo adicional, yo creo que es el testimonio de mi generación a la que nos precedió, hemos editado 5 libros. Hemos editado un libro sobre la generación del 40 y la Convención Constituyente, que lo usamos en nuestras clases y que es quizás una buena introducción para el gobierno de Puerto Rico. Editamos un segundo libro que se llama Los Administradores en la Gestión Pública de Puerto Rico, que ahí se hablaba mucho de Tocqueville, de Roberto Sánchez Vilella, que es un libro muy útil para los administradores, tanto públicos como privados. El tercer libro, que para mí fue un gran descubrimiento, fue el libro sobre el gobernador Piñero, que es nuestro primer gobernador puertorriqueño. El cuarto libro es sobre don Luis Negrón López, que fue el legislador por excelencia de nuestro país por 28 años, el hombre que dirigió la comisión de la rama legislativa en nuestra constituyente, y la ley de minorías, lo que se llama ley de minorías, que es la cláusula de minoría. Y el último que estuve trabajando y que me siento muy feliz es sobre don Jaime Benítez. Así es. Que fue quizás el educador más prominente y de mayor profundidad en el siglo XX puertorriqueño, y que cumple su centenario este año, al igual que Negrón López, y hemos estado en muchos pueblos de la isla promoviendo el que se lea sus mensajes, y sé que concurriste a una de las presentaciones, y entonces ahora estamos trabajando en lo de don Roberto de Jesús Toro, que fue... ¿Ya están trabajando en ese libro? Sí, eso viene en octubre 21, pues va a estar, pues vamos a hacer al año de su muerte. Pues fíjate cómo es la vida. Una persona que dirigió presupuesto en los años más críticos de Puerto Rico, cuando murió el año pasado,
y dirigió el Banco de Ponce por muchísimos años. Lo único que salió en la prensa del país fue una parte que dijo, fue dirigente en el Banco de Ponce. Imagínense. En absoluto sobre el gran logro que representó tener un presupuesto pública. Y que qué clase de funcionarios públicos los recluta el gobernador Togwell, los retiene el gobernador Piñero y trabaja con el gobernador Muñoz Marín. O sea, en la transición más crítica del siglo XX puertorriqueño, mantuvo su presupuesto balanceado. Y eso yo creo que merece primero el reconocimiento en justicia a él y en justicia a nosotros, que tenemos que nutrirnos de los mensajes constructivos, porque tenemos escuelas, tenemos maestros en este país y tenemos que sentirnos con confianza en que si lo logramos anteriormente, en circunstancias donde los niños se morían de hambre y donde vivían 48 años, precaria, claro, pues cómo no lo vamos a poder lograr ahora con tanto talento preparado. Con tanta infraestructura y tanto desarrollo. Pues precisamente buscando para prepararme para este programa y teniendo a un distinguido invitado como Héctor Luis Acevedo, pues en su libro de don Jaime Benítez, Entre la Universidad y la Política, y de verdad recordar a don Jaime Benítez en los años 70, ¿verdad? Casi al final de los 70 cuando llegamos a la universidad, y verlo en algún lugar por donde él caminaba, en el área del condado o en el área, ¿verdad?, de Miramar, siempre estar cerca de don Jaime era como una cosa tan impactante y le irradiaba siempre tanta seriedad, tanta forma particular, que era un gozo increíble. No tuvimos la oportunidad tanto de conversar con él como hubiésemos deseado, pero este libro nos llevó a conocer más profundamente a ese ser humano tan especial, y quiero leerles de la sección de Héctor Luis Acevedo, editor, Alcance de la obra, algo que me pareció muy interesante. Dice: Puerto Rico ha tenido una épica de vidas transformadas y sueños realizados, producto de una gesta patriótica de creatividad, de democracia política y de oportunidades de educación, de salud y trabajo. Esa es una épica de vidas logradas, no de sangre derramada. Ese grupo de hombres y mujeres que inspiraron ese quehacer representa nuestra herencia de pueblo, cuyo legado es semilla para el nuestro. Cada generación aspira a entregar su relevo histórico mejorando el del turno anterior. Para apreciar hay que conocer, para amar hay que entender y para crear hay que tener inspiración. Y entonces nos dice él de una forma maravillosa un texto de don Luis Muñoz Marín que dice: las almas grandes no tienen uso para sí mismas. Las almas grandes no tienen uso personal, tienen uso representativo de los propósitos desinteresados y creadores a los que su propia luz los dedica. ¿Qué te parece eso a ti en particular? Yo te agradezco mucho esa introducción que le haces a tu edición, ¿verdad? A tu parte editora del libro de don Jaime. Cuéntame un poco de Luis Muñoz Marín para cerrar nuestra sección. Pues mira, he tenido la oportunidad, tanto en mis años joven, ¿verdad?, como ahora que ya estoy un poco más joven adulto, todavía, de conocer figuras de mucha inspiración, de mucho entendimiento, de que en esta vida la gran misión es ver cómo uno puede tocar otras vidas y conducirlas al potencial que Dios les dio y a poder realizar cosas en el colectivo nuestro. Yo creo que ese es el gran reto de la fuerza del presente, es que hay un gran sentido individualista que hay para mí hoy, y que los que vengan atrás se resuelvan como puedan. Eso no fue el mensaje del Puerto Rico, que nos crearon cosas grandes para nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver gente trabajando de diferentes partidos juntos en la administración pública en el tiempo de Muñoz Marín. Yo tuve esa ocasión en la alcaldía de San Juan. Viera el sentido heroico del civismo en Puerto Rico. O sea, hay otros países que se crecen en su historia a base de la batalla tal, de cuántos muertos hubo en tal sitio. En Puerto Rico las grandes batallas son cuántas vidas salvamos, cuántos puestos nuevos abrimos en las universidades, en nuestros hospitales, cuántos hogares nuevos creamos. Esa es la batalla del Puerto Rico de hoy. Y yo quiero decir que uno de los elementos fundamentales es la convocatoria. Al servicio público, al darle lo mejor al país, que el mejor talento venga
al servicio público del país. Yo quiero felicitar a los que lo han hecho en este gobierno, abandonando quizás ofertas más lucrativas. Y siempre recuerdo, y con eso voy a terminar, el día que yo le ofrecí el puesto a María Judith de directora de vivienda. Yo me recuerdo que uno de los ayudantes la había traído a mi atención, yo la había conocido allá cuando trabajaba en la empresa privada, entonces pues yo le dije, bueno, aquí hay una oportunidad para servirle al pueblo de Puerto Rico, de la ciudad de San Juan. El sueldo, el alcalde gana $40,000, es el sueldo del alcalde de San Juan, con el cual me retiré, ¿verdad? Ahora gana mucho más, pero los servidores públicos no se aumentan el sueldo si son electos. Así que usted va a ganar más o menos eso. Se puso seria. Menos. O sea, porque ella ganaba mucho más que eso. Aquí la asamblea municipal la puede maltratar, lo cual tenemos que ir al tribunal. Aquí todavía hay un pleito que puedo yo quedarme fuera. Entonces el ayudante que estaba allí se tapaba la cara con las manos diciendo, entonces cuando ella me dice, yo le dije, ahora voy a decir una cosa, si usted tiene algún sentido heroico en su vida, este es el momento, no lo deje pasar, porque hay vidas que puede tocar desde el servicio público con la magia que tiene la política, que es que con un solo acto puede tocar miles de vidas. Así es. Y transformarlas. Entonces, ella me dijo, ¿me permite un minuto? Entonces el ayudante mío pues me dijo, bendito alcalde, pero si usted no le ha dicho ninguna razón, o sea, le va a quitar el sueldo, la pueden votar, la pueden maltratar, y usted quiere que una persona acepte ese puesto. Y al 30 segundos entra María Judith, aceptado, empiezo el lunes. O sea, así fue una experiencia bella y yo agradezco mucho a Héctor Luis Acevedo la confianza que nos dio. Creo que ha sido recíproco nuestra relación, tanto personal como profesional. Admiramos mucho a Carmencita y a todos sus hijos. Le damos gracias a Dios por esta experiencia tan bella que nos ha permitido tener 20 años de una relación personal y profesional. Y más que todo, le agradezco a él que me haya permitido servirle a Puerto Rico desde ese sitio. Así que quédate con nosotros en De Negocios con María Judith Oquendo, antes dándole las gracias a Héctor Luis Acevedo por este bello rato que hemos pasado.